Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Martínez, soy profesora de Filosofía y miembro de Revolución Democrática, del Frente Docente y de la Comisión de Educación. Y como todos los que conocen a RD saben que nosotros, uno de nuestros ejes principales ha sido el tema de la educación desde que nos constituimos. Tanto así que desde la Comisión de Educación, nosotros el año 2012 empezamos una reflexión técnica política sobre la educación que queríamos para Chile y fijamos 10 revoluciones. Uno de los documentos que a ustedes se les entregó son estas 10 revoluciones que tenemos para impactar, ¿no es cierto?, la educación chilena, que contempla incluso la propuesta de 60 reformas. Bueno, dentro de estas las vamos a enumerar rápido, no me voy a detener en las revoluciones, sino en una que es la que atañe directamente a lo que serían los docentes. Bueno, lo primero que teníamos nosotros era construir un proyecto educativo público y nacional que ponga a los estudiantes en el centro del proceso educacional en sus distintas etapas y que sea consistente con nuestro modelo de desarrollo. Ahí hay una crítica, ¿no es cierto?, directa a un problema que tenemos, que no estamos siendo coherentes, el modelo de desarrollo que tenemos con el sistema educacional. Ampliar la noción de calidad de la educación, promoviendo una mirada integral del proceso y los resultados educacionales. Devolver al Estado su rol garante del derecho en una educación de calidad para todos y todas. Recuperar y construir una educación pública de calidad en todos sus niveles. Ampliar los espacios de participación y fortalecer la democracia desde las instituciones educacionales, formando ciudadanos y ciudadanas. Promover la diversidad en las unidades educativas, eliminando los procesos de selección y trato discriminatorio. Crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación chilena en todos sus niveles basado en la gratuidad. Eliminar el grupo de la educación escolar y superior. Entregar a los profesores y profesoras y directivos un liderazgo prioritario en los esfuerzos del cambio educacional que queremos impulsar. Y por último, construir un sistema educacional basado en la colaboración como vía para la creatividad e innovación. Bueno, hoy día nos vamos a referir, ¿no es cierto?, al 9. Se anduvo como desconfigurando la presentación, pero no importa. Bien, lo que pasa es que desde ahí nosotros como RD formamos el Frente Docente. Soy un miembro de la Comisión de Educación, en base a nuestra revolución número 9, dijo, tenemos que empoderar a los profesores y si queremos que en Chile la educación cambie, tenemos que resignificar, ¿no es cierto?, la labor del profesor. Y para eso nosotros tenemos 5 principios que consideramos y que pedimos de alguna manera a esta comisión que los consideren respecto de lo que es más allá que simplemente hacer un proyecto de ley, sino qué va a ser esta política nacional decente en el futuro. Primero, reconocer que los profesores, la labor de un profesor es una labor compleja. Los profesores no solo tenemos un dominio técnico y disciplinar y metodológico y didáctico, sino que además nos tenemos que insertar en diferentes realidades socioculturales. Estamos en un mundo globalizado, cada vez tenemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestras aulas mucha más presión, sobre todo con temas de inmigración, con temas, ¿no es cierto?, de diferentes ruralidad, nos vamos a desempeñar y nos desempeñamos en diferentes contextos. Lo otro es la autonomía, esta capacidad que nosotros tenemos para poder manejar nuestros currículos. Hasta ahora los currículos son tremendamente inflexibles. Cuesta mucho que un profesor pueda adaptar. Acá recién se habló, algo salió de las escuelas rurales, o tenemos, ¿no es cierto?, los casos de profesores en cárceles, o los de, ¿no es cierto?, de administración delegada, los de técnicos profesionales. Cómo un profesor en realidad puede manejar el currículum dentro del aula. Y esto tiene que tener en consideración el confiar en los profesores. Generalmente se han amarrado mucho los currículos y las capacidades que tienen los profesores de generar sus propias evaluaciones, cómo manejan sus planificaciones, porque no se les da esta autonomía. Después tenemos el tema de la profesionalización, y esto es entender que ser profesor es una carrera profesional. Es una carrera profesional que implica que nosotros adquirimos una disciplina que se necesita, es un saber pedagógico. Y cuando hablamos, y esto tiene que ver un poco, también salió acá, con cuando se dice que quien está en el aula tiene que ser profesor. Independiente de que en la enseñanza media pueden haber de repente personas, sobre todo los técnicos profesionales o en colegios especiales, personas que no son profesores, deben tener una nivelación pedagógica formal en alguna universidad. O sea, tienen que tener conocimientos de didáctica, de transportación didáctica, de metodología, de evaluación, porque no basta con ser experto en algo para saber enseñar. Y todos los que han pasado por algún aula como alumnos se dan cuenta. Ya.
Bien, lo otro es el compromiso. Nosotros sabemos que la labor del profesor se basa en el compromiso. Esto tiene que ver con la vocación, el compromiso con los alumnos. Nosotros somos parte de la movilidad social, somos los que generamos la movilidad social, somos las personas que vamos a transmitir los valores, que somos las personas que llevamos la cultura. Reemplazamos muchas veces a los papás, a las familias. Cada día nuestra sociedad es una sociedad, ¿no es cierto?, más disfuncional, cada día los niños están más solos, hay más problemas y somos los profesores los que enseñamos en el aula a veces a sonarse un niño, a abrocharse un zapato, a pedir que se hagan las gracias, a pedir que se por favor las cosas, en fin. Entonces, ¿qué pasa? El compromiso del profesor va más allá simplemente de ir a entregar conocimiento a los jóvenes. Y por último, la participación. Y aquí es donde nosotros decimos, sin profesores no hay reforma, ¿no es cierto? Porque es importante entender que los profesores vivimos el día a día. Los profesores no solo tenemos que ser parte de una reforma educacional y de un plan nacional docente, tenemos que ser parte de muchas otras reformas. O sea, somos las personas que realmente somos un censo social. Estamos permanentemente, vemos familias todos los días, sabemos qué está pasando. Entonces, a veces se nos ha dejado muy de lado lo que es, ¿no es cierto?, la voz del profesor. Y de ahí nosotros pedimos tener un rol mucho más activo en todo lo que sería el proceso legislativo. Y eso es, estos 5 principios, un poco lo que les pedimos como norte a la hora de legislar. Lo otro, cuando nosotros hablamos de resignificar nuestra labor docente, es entender que tenemos 4 áreas de desarrollo principales. Una, la relevancia social y entender que nosotros impactamos la vida de las personas. Muchos de ustedes están aquí por un profesor. Uno es a veces lo que es gracias a una persona que lo impactó positivamente en el aula. Por lo tanto, el impacto social que generan los profesores es fundamental y eso hay que tenerlo, no sé, reconocerlo. La relevancia en el desarrollo cultural. Nosotros somos los transmisores de cultura de los alumnos. Ya nosotros hacemos, con nuestro ejemplo, que los alumnos sean personas más comprometidas. Si yo tengo profesores que trabajan en condiciones de agobio laboral, profesores que están cansados, que tienen, porque son humanos, obviamente ese ejemplo también repercute en su alumno. O sea, el alumno, ¿no es cierto?, no solo aprende conocimiento, aprende formas de vivir. Aprende a reflexionar, aprende, ¿no es cierto?, a ser más humano, y eso lo aprende generalmente de su profesor. La relevancia disciplinar, entender este saber pedagógico como un saber experto, ¿ya? Y no minimizar la pedagogía. Nosotros tenemos una pésima valorización de la pedagogía en Latinoamérica. Pensamos que profesores como cualquier cosa. No, ser profesor es una labor constante muy compleja y esta relevancia disciplinar hay que ponerla, ¿no es cierto?, ante cualquier reforma. Y lo otro es la relevancia política. Nosotros tenemos la misión de velar por los derechos de los niños. Acá salió, ¿no es cierto?, la presentación de UNICEF. No solo velar por los derechos de la enseñanza, sino por sus derechos, ¿no es cierto?, en cuanto a tales. Bien. Dicho eso, nosotros desde aquí partimos y desde aquí hicimos algunas consideraciones al proyecto de ley. Hay muchas consideraciones que no las vamos a hablar porque ya el proyecto desde que se presentó ha cambiado. O sea, el Ejecutivo ha hecho, ¿no es cierto?, sus concesiones, había esta mesa tripartita, así que hay cosas que ya las damos por zanjada que no vamos a entrar. Bien, lo primero sobre requisitos, ¿no es cierto?, para la formación inicial docente. Bueno, nosotros como RD celebramos que haya mayores exigencias en instituciones que van a impartir las carreras de pedagogía. Pero aquí sí nos preocupa una buena vinculación después con la ley de educación superior respecto a los estándares de acreditación. Y donde en general también vemos que las instituciones formadoras, aparte de estar acreditadas y que cumplan todos estos requisitos de calidad, también sean responsables de sus alumnos cuando están titulados. O sea, que los alumnos que tengan al principio, al iniciar su carrera, malos desempeños, sean las universidades las que se hagan cargo también de remediar esto y que sean estos como indicadores de empleabilidad, entendiendo la empleabilidad con esta capacidad de encontrar trabajo y mantenerlo, que sean, ¿no es cierto?, también factores para la acreditación. Hoy en día, una institución que forma malos profesores, no pasa nada. O sea, no tiene ninguna, digamos, ¿no es cierto?, ninguna premio, no hay nada que les pase a ellos. Mejorar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, esto sale en el proyecto. Nosotros consideramos que es súper importante generar espacio
donde se puede detectar de forma temprana, ¿no es cierto?, el talento docente, donde en realidad se pueda, ¿no es cierto?, acercar. Creemos que las universidades tienen que acercarse a los liceos, tienen que acercarse a las escuelas, y donde en realidad sobre la PSU, en relación a la que se puso anteriormente, es el ranking lo más importante. Un alumno, independiente su puntaje de PSU, que es un buen alumno, porque siempre va a estar dentro de los mejores de su curso. No es culpa de él que no le han enseñado los contenidos de la PSU. El buen alumno siempre va a ser buen alumno, en cualquier colegio y en cualquier condición, aunque incluso sus rendimientos académicos estandarizados no sean los mejores. Entonces, también nos interesa poner un énfasis en las capacidades más cualitativas de la persona en el ingreso que las cuantitativas. Sobre la inducción de profesores nobles, nosotros celebramos el sistema de mentoría bajo lo que sería ahora, no lo que estaba presentado en el proyecto inicial, porque en realidad eso lo encontramos que estaba muy mal planteado. Pero sí creemos que hay que fortalecer la presencia del profesor de excelencia en el contexto, digamos, del colegio, que sean los profesores de excelencia de esas comunidades los mentores. Y que eso se considere, ¿no es cierto?, no como hora no lectiva, o sea, que no sea una forma después de pasar gato por liebre, sino que sean asignaciones para mentoría. Lo otro importante, que yo estoy totalmente en desacuerdo respecto de que eran atractivos, 1 millón de pesos dividido en 10 meses, digamos, no sé si es realmente para todo el trabajo así como tan atractivo y lucrativo. Creemos que incluso hay una parte peligrosa que está que me imagino que lo van a corregir en el Ejecutivo, que es cuando se dice que si el mentorizado abandona la mentoría, obviamente al mentor le quitan. Y eso es lo más perverso, porque a nivel de remuneración la persona de repente se va a quedar sin parte de su sueldo. Entonces hay que pensar que la forma en que se va a hacer esta distribución de los recursos no vaya en desmedro, ¿no es cierto?, del mentor, y al final nadie quiera, y son desincentivos ser mentor. Bien, respecto de lo que son los programas de nivelación de competencias técnico-pedagógicas para profesores mal evaluados en ejercicio. A nosotros el periodo de transición nos preocupa porque si hay malos profesores en Chile es culpa de todos nosotros. O sea, fue el Estado de Chile el que permitió que universidades que estaban acreditadas dieran mal servicio, por así decirlo, desde el punto de vista más economicista. Entonces, nosotros debemos hacernos cargo de esos profesores y hay que nivelar a esos profesores sus competencias pedagógicas. Y eso lo tiene que pagar el Estado. Yo no puedo grabar a una persona que ya estudió, que entró con toda la ilusión de que él iba a ser un profesor, y le enseñan mal, y es al final un mal profesor porque no lo prepararon bien. Eso es culpa de los que lo prepararon. Y aquí hay una responsabilidad política porque el Estado lo permitió y el Estado tiene que hacerse cargo de esos profesores. Después, programas de formación continua. Nosotros, algo que nos llamó la atención, que en el proyecto no está la educación continua así como un derecho. Creemos que todos los profesores, al menos una vez cada 4 años, tienen el derecho de capacitarse y de tener un desarrollo, ¿no es cierto?, profesional. Sobre todo porque la idea es tener una carrera profesional, y la carrera profesional se da siempre que haya, ¿no es cierto?, un desarrollo, y eso es desarrollo disciplinar, desarrollo de competencias, habilidades, actualización, etc. Lo otro que sentimos que carece un poco del concepto de comunidades de aprendizaje. Hemos visto que ya ha venido gente a hablar de las comunidades de aprendizaje, pero sí, y esto tiene que ver con contextualizar al profesor en su aula, en su localidad. O sea, los profesores crecen como profesores cuando tienen la oportunidad de sentarse en una mesa y discutir y crear en conjunto, y no competir con el que está al lado. Nosotros creemos que la evaluación entre pares es fundamental, pero también generar los espacios, y aquí las horas no lectivas, para que los profesores compartan, para que se genere conocimiento, para que haya creatividad, para que haya innovación pedagógica. La innovación pedagógica es la integración multidisciplinar dentro de las escuelas, donde el profesor de física trabaja con el de filosofía y trabaja con el de arte, y esto moviliza, ¿no es cierto?, el conocimiento, y son capaces de generarse una sinergia positiva que va a permitir, ¿no es cierto?, que los alumnos tengan mejor calidad de la enseñanza y que los profesores estén más motivados y sientan
que su trabajo tiene un sentido especial. Es fundamental generar las comunidades de aprendizaje entre profesores de la escuela, pero también locales, que puedan, sobre todo los que están en regiones, profesores rurales que puedan intercambiarse de repente, tener pasantías entre ellos. O sea, nosotros creemos que estamos muy carentes del concepto de colaboración, de trabajo en equipo y de comunidad. Bien, sobre el sistema de desarrollo docente progresivo que tiene que ver con la carrera, bueno, nosotros en realidad el énfasis está en que nos hagamos cargo del concepto de lo que es carrera profesional. Así como en cualquier otra actividad laboral, la carrera implica el poder tener, ¿no es cierto?, un crecimiento desde la disciplina y que a la persona no puede ser que todo se mida con 2 pruebas. O sea, los profesores somos mucho más que pruebas, somos mucho más que resultados. Entonces es importante entender que para hacer un cambio, ya no sé hablar de certificación, pero para poder pasar, ¿no es cierto?, de un tramo a otro, no sean solo pruebas los insumos para esto, sino un verdadero portafolio de evidencias laborales, donde yo puedo ver mi innovación pedagógica, mi capacidad que tuve de tomar responsabilidades, en fin. Por eso decimos acá la importancia también de desarrollar una mayor complementariedad y coherencia en los procesos de evaluación docente, asegurando y promoviendo la evaluación formativa. Esperamos un portafolio, ¿no es cierto?, nuevo, reforzado, más acorde, ¿no es cierto?, a esto. Yo creo que esto se ha hablado mucho, así que no voy a ahondar en eso. Lo otro que nos interesa como profesores es cómo combatimos el agobio laboral, y aquí hay algo para nosotros importante que ojalá debiéramos tender. Yo sé que esto no se puede hacer en el corto plazo, lo tenemos súper claro, pero sí creemos que tenemos que ponerlo hacia, ojalá, un mediano, largo plazo, no muy largo, que es tender al 50-50 de horas lectivas y no lectivas. Sobre todo si queremos mejorar la calidad de la enseñanza, tenemos que generar estos espacios de participación en el aula y de creación de conocimiento. Y la creación de conocimiento se da con tiempo. O sea, en una hora a uno no se le ocurren cosas maravillosas para su alumno. Creemos que es absolutamente insuficiente el 35-75, absolutamente insuficiente, tenemos que partir con un 60-40. También hemos visto que aparte de los temas que pueden ser económicos, pueden haber problemas, dicen, de profesores, que no hay profesores de física, de química. Por lo tanto, creemos que en el corto plazo, o sea, ojalá mañana, ojalá la próxima semana, deberíamos partir con un 60-40, por lo menos el profesor de básica. Si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, y se van a ver un profesor de básica, lo que hace, sobre todo en una escuela municipal, se volverían locos. O sea, recoger 40 cuadernos, hacerse cargo de la disciplina de los niños, revisar, hacer las cositas con goma eva, llevarse las cosas para la casa. O sea, el agobio laboral del profesor de básica y del preescolar es increíble. Los profesores de media, las profesoras de media, tenemos agobio, pero tenemos cabros más grandes, podemos hacer trabajo en equipo, nos las podemos arreglar. Pero el profesor de básica tiene un agobio increíble. Entonces, es absolutamente insuficiente mejorar la calidad. Si ponemos el énfasis, sobre todo en la formación de los pequeños, si es que no tenemos profesores que estén trabajando, ¿no es cierto?, con mejores condiciones. Bien, después decimos que la importancia, en el estatuto docente se habla de horas de trabajo. Yo no sé, esto de tener que a uno lo contraten por hora es absolutamente perverso. O sea, teníamos que tener jornada de trabajo como toda la gente. O sea, media jornada, un cuarto jornada, jornada completa. No es una indicación que no es tan compleja, pero que permitiría sería bastante mejor, incluso desde el punto de vista administrativo, poder ordenar las cosas por jornada de trabajo. Bien, lo otro que tenemos aquí, la reducción del currículo escolar. Sé que no va acá, lo decimos porque en realidad los currículos hay que revisarlos, sobre todo por el tema de la autonomía, es importante. Ayuda a disminuir además un poco esta atención del CIMSE, que yo sé que hay una sobrevalorización del CIMSE como que fue un tremendo estándar de calidad. En realidad podemos después tomar un café, pero los profesores estamos dando cuenta que no habla necesariamente la calidad de la persona y de las capacidades para desarrollar conocimiento y adaptarse después en la vida, tener un buen CIMSE ni una buena PSU. Y lo otro es la normalización del régimen de contratación para evitar la vulneración. Tenemos mucho miedo lo que va a pasar con los profesores, ¿no es cierto?, del sistema de profesores de educación especial y, ¿no es cierto?, de
de colegios más vulnerables sobre cómo se van a regular sobre todo estas horas no lectivas, que no al final no les pase al revés, que al final no tengan que su suspensión horaria sea para cargarlos y para agobiarlos mucho más. Creemos que ahí hay un tema pendiente que debe normalizar eso. Bien, lo otro que también dentro del proceso y terminando para el tema del retiro de los profesores es que estamos preocupados de que los profesores, por el problema de las jubilaciones, que son tan precarias, no hay movilidad, no hay una chimenea, no hay un recambio, los profesores no pueden jubilar porque no comen, no viven con lo que van a jubilar. Entonces creemos que hay que generar un bono al retiro del profesor que incentive la jubilación de los profesores y que en realidad también apunte a mejorar su dignidad en cuanto persona. Bien, respecto a las conclusiones generales, nosotros queremos decir que como RD y en base a un voto político que hicimos, reconocemos la demanda de los profesores, empatizamos, ¿no es cierto?, con el atropello histórico que se ha hecho por ellos. Valoramos que hayan tensionado esos valores, valoramos las movilizaciones en cuanto que ellos están dignificando su profesión. Nosotros también valoramos los avances que se han hecho y sobre todo valoramos la capacidad que ha tenido el Ministerio de ir, digamos, evolucionando, sentándose, escuchando y presentando nuevas propuestas. Y nosotros sí no creemos que sea... Nosotros queremos que ustedes legislen, o sea, no queremos retirar el proyecto. Consideramos, hay profesores hoy día que ganan 400.000 pesos que están en esta sala y que ellos quizás en marzo, abril, podrían estar ganando 600. Y en esos niveles, pucha que es harta plata. O sea, hay muchos profesores acá que no pueden esperar, a veces nos vamos en una discusión muy abstracta. Ya, pero hoy en día tenemos que resolver esto, se los debemos a los profesores, se los debemos a los niños, se los debemos a Chile y no podemos esperar mucho tiempo más. Y por eso, bueno, solicitamos, ¿no es cierto?, que ojalá el gobierno recoja, que ustedes recojan estas demandas y que, bueno, y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro compromiso de participar y estar aquí cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a pasar a las preguntas. Tengo anotada nosotros, y esto va a responder un poco en las partes que nosotros consideramos que se podría avanzar. Creo que es suficiente el 35-65, deberíamos avanzar a 60-40. Respecto del tema de ser creativos, partir quizás con educación básica, ir después de forma progresiva subiendo, redistribuir dineros que andan dando vuelta de la SEP, ya aquí hay un tema de también redistribuir los dineros, hay muchos dineros que se pueden redistribuir, ser más creativos. Por eso no hay que tener miedo a la diversidad, porque en la diversidad aparecen las buenas ideas y entonces yo creo que es súper válido que esto se genere, estas conversaciones. Respecto de los alumnos por curso, partir también con los alumnos más vulnerables, los colegios más vulnerables, son distintas realidades. Quizás hacer implementaciones regionales, locales, de acuerdo a las necesidades, es diferente las necesidades que puede tener La Pintana con las que pueden tener Ñuñoa Providencia, o lo que puede hacer en Arica respecto, ¿no es cierto?, de Temuco. O sea, aquí hay un tema de, si queremos, de voluntades, de creatividad y de saber, ¿no es cierto?, también redistribuir algunos ingresos que están dando vuelta y que yo creo que también las agencias locales pueden aportar diciendo, bueno, desde dónde podemos nosotros hacer estos avances. Tenemos una municipalidad como es la de Recoleta, creo, donde allá hay un 60-40 para todos los profesores jefes, para que puedan atacar la retención escolar. Entonces esos profesores van a visitar a sus alumnos a las casas. O sea, ya hay iniciativas, recojamos las buenas iniciativas independientes de quienes las están haciendo. Entonces, ahí nosotros apelamos a eso. Creemos que de frentón, cosas importantes, bajar, ¿no es cierto?, el número de alumnos, que eso implica también, y esto al Ejecutivo quizás haga una mirada, y a la ley, respecto de ver el financiamiento, porque si yo ya no voy a presionar por matrícula, porque si voy a bajar los cursos, ¿no es cierto?, voy a bajar el número de alumnos, obviamente aquí me va a generar un desmedro respecto a los ingresos, como está ahora concebida, ¿no es cierto?, concebido el financiamiento por matrícula y cambiar, ¿no es cierto?, esa lógica. O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente con un poquito más de voluntad, con un poco más de generosidad y, ¿no es cierto?, de un ambiente más colaborativo, sin olvidarnos que el norte son nuestros niños. Hay un tema importante que acá se habló que tiene que...
tenemos que aprender a no mezclar lo que es educación superior con la educación escolar y entender respecto de los procesos de acreditación de la educación superior algo que se llama la pertinencia en la educación superior, que quizás cuando estén viendo el tema les va a parecer mucho y lo van a poder entender más y que esto parte de la UNESCO. Como un criterio de acreditación, hoy en día, y de hecho UNESCO lo pone, aparte de los derechos humanos, tiene que ver con esta responsabilidad ética que tienen las universidades respecto de sus titulados. Yo no puedo titular a alguien que yo digo que es competente en algo y no lo sabe hacer. Yo no puedo titular a un profesor de castellano con faltas de ortografía, como no puedo titular a un médico cirujano que no sabe usar el bisturí. Por lo tanto, sí es responsabilidad de las universidades los titulados que le van a entregar a la sociedad. Todos nosotros confiamos en que un título profesional implica que esa persona sabe hacer ese ejercicio profesional. Por lo tanto, si Chile, en el minuto, desde el año 80, que generó una ley, ¿no es cierto?, para las universidades, que de alguna manera podemos caer, bueno, en la lógica de que esto se mercantilizó, pero lo que sí hubo fue, objetivamente, una desregularización, donde tenemos universidades que realmente regalaron los títulos universitarios, sobre todo de las facultades de humanidades. Obviamente que nosotros somos, claro, y algunos los vendieron, o sea, más encima nosotros tenemos que entender que si el Estado permitió eso porque había una acreditación y había un ministerio y hay una ley de licenciamiento, o sea, entendiendo el proceso. Diputado, acá está la respuesta para usted. Entendiendo, ¿no es cierto?, el proceso de licenciamiento, entendiendo cómo se maneja la educación superior, hay que entender que sí es responsabilidad del Estado. Y ahí el Estado tiene que hacerse cargo de esos profesores y volver a darles ese conocimiento. Eso no va en desmedro de los alumnos. Nosotros tenemos, y ahí el CPIP puede hacer parte, o las universidades públicas, ¿no es cierto?, de pescar a estos profesores y darles, ¿no es cierto?, a aquellos en que están más deficientes. Con un buen portafolio yo puedo evidenciar las deficiencias técnico-pedagógicas de los profesores, si son más bien disciplinarias o si son más bien metodológicas. Y para eso es importante, ¿no es cierto?, que también se fomente el tema de la mentoría y una mentoría también quizás para casos especiales en el proceso de transición de esos profesores que están teniendo deficiencias. Generalmente, y eso ya también se dijo, y bueno, está en muchos estudios, un profesor mentorizado, acompañado, mejora mucho su competencia técnico-pedagógica. Entonces creemos que se puede hacer. Y entonces no hay que mezclar, ¿no es cierto?, lo que son los indicadores de acreditación de educación superior con lo que es la calidad de los indicadores en educación escolar. Y entender también que las evaluaciones son instrumentos, ya no son fines, o sea, todo se puede evaluar. Ya hay miles de evaluaciones, no solo evaluaciones sumativas, hay formativas. Lo otro también, por favor, para los ingenieros, la mayoría de las cosas que se hacen en educación se hacen en un paradigma que se llama investigación-acción. Es un paradigma cualitativo, que es científico, que es riguroso, ¿no es cierto?, y que también es observable. Entonces es importante entender, separar los dos conceptos de calidad en sus dimensiones y entender qué son las evaluaciones. A veces yo siento que ahí todos caemos a veces un poco en esta mezcla de, digamos, de qué es lo que medimos y para qué medimos y qué hablamos de calidad. Y entender también la calidad de lo que entiende la UNESCO. Nosotros como Chile hemos firmado, ¿no es cierto?, un montón de cartas sobre lo que es la calidad, y la calidad no solo es un tema técnico, también es un tema ético, moral, y que tiene que ver con la formación de las personas. ¿Qué otro? Bueno, yo creo que ahí más o menos englobé.